Bienvenidos a Enigmas al Descubierto, el podcast donde exploraremos los misterios más intrigantes de nuestro mundo y desentrañaremos sus secretos ocultos. Soy tu anfitrión Luis Mojica y hoy nos sumergiremos en un nuevo enigma fascinante. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos. ¡Comenzamos! Episodio número 1. El Triángulo de las Bermudas. Hola queridos oyentes, en este episodio nos adentraremos en uno de los enigmas más enigmáticos de todos los tiempos. El Triángulo de las Bermudas, o también conocido como el Triángulo del Diablo, ese que se ubica entre Miami, las Bermudas, que así se le denomina a las islas, y Puerto Rico. Es una zona que ha tenido innumerables avistamientos de ovnis, criptozoología, desconcertando a expertos, a propios extraños, aficionados, y todo esto durante décadas. ¿Hay algo detrás de todo esto? ¿Acaso todas estas historias tienen algo de verdad? ¿O son verdades a medias? ¿Hay alguna explicación lógica o estamos ante algo completamente fuera de nuestro alcance? Para comenzar, echemos un vistazo a los antecedentes históricos de este enigma. ¿Cuándo y dónde apareció por primera vez? Pues esta es una pregunta relativamente difícil de contestar, porque existen historias de mucha gente que se perdió en el mar. Así comenzaron las primeras historias de este fenómeno, hasta que lógicamente ya fueron embarcaciones más grandes y definitivamente cuando se perdieron naves aéreas, aviones, fue cuando el fenómeno del Triángulo de las Bermudas se le dio el reconocimiento que pues tiene actualmente, ¿no? Como un fenómeno inexplicable, pues no se sabe a ciencia cierta, a hoy, en 2023, qué es lo que pasa en esa zona. Es una zona muerta, es una zona donde se pierden comunicación con la radio, con vías satélites, con radares, y pareciera que las personas o naves o embarcaciones simplemente desaparecen, o como si se fueran a otra dimensión. Ni siquiera han encontrado en muchas de las ocasiones los restos ni humanos, ni materiales, ni nada, o sea, simplemente se desaparecieron, lo cual pues es muy extraño. Entonces podemos decir que a partir de que se comienzan a manifestar de manera más constante dentro de los vehículos del gobierno, estas desapariciones, es cuando toma una relativa seriedad. ¿Existen registros documentados? Sí, existen registros documentados de aviones y barcos. Pues, ¿qué les parece si analizamos las teorías más populares y las pruebas disponibles que hay hasta el momento? Vamos a ver. De acuerdo con muchos estudios y lo que han llegado a concluir es que el misterio que se creó alrededor del Triángulo de las Bermudas
inició en 1945, cuando una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos desapareció del radar al sobrevolar la zona. Uno más, el avión de emergencia Martin Mariner, tuvo el mismo desenlace al tratar de rescatar a los primeros. Es lo que ya comentábamos, existían muchos otros casos de la población civil que habían desaparecido, a algún familiar, migrantes, gente pescadora que salía de alguna manera por paseo, por trabajo, pero salía a la mar y ya no regresaban. En otras ocasiones habían experimentado pues haber estado perdidos unas horas, pero habían resultado que los familiares los habían buscado días. Los primeros indicios de desapariciones datan de el 45, lo que se puede documentar, pero lo que nosotros analizamos es que hay mucho más casos de la población que se narran de manera, verbal, ¿no? De padres a hijos y así sucesivamente, donde pues existe hasta un libro. El libro es El Triángulo de las Bermudas, así es el libro, publicado por el escritor estadounidense Charles Berlitz en 1974. Aviones y barcos desaparecieron dentro del Triángulo Escaleno, ubicado en las costas del Atlántico Norte, entre lo que es Miami, las Islas de las Bermudas y Puerto Rico. Es una zona grande donde pues estos fenómenos hasta el día de hoy son inexplicables. Y bueno, amigos, algunos de los casos que le dieron su nombre a este fenómeno, al Triángulo de las Bermudas, y del cual, pues bueno, trataré de mencionar algunos, pues son el vuelo 19, por ejemplo, en el vuelo 19, todo transcurre el 5 de diciembre del 45. Es el que acabamos de mencionar, una cuadrilla de 5 aviones que desaparecen, ¿no? Son 5 aviones bombarderos TBM Avenger de la Armada de Estados Unidos. O sea, no fueron unas avionetas o vehículos que generalmente la sociedad civil podía tener. No. Eran vehículos armados hasta los dientes, eran bombarderos de Estados Unidos, 5, sí, o sea, no iban 2, 3, a uno se le descompuso, no, 5 bombarderos de Estados Unidos desaparecen durante una misión de entrenamiento, sí, es ahí donde no estaban en un conflicto, no estaban peleando con nadie, estaban haciendo maniobras de entrenamiento, justo en esta zona, y de repente ¡pum!, desaparecieron. Ya no había más contacto en la radio, no había más contacto en el radar y no se supo más de ellos. Se perdió el contacto y nunca se encontraron restos de las aeronaves ni de los 14 tripulantes, ¿sí? 14 tripulantes que se cree que pues la fatal experiencia de los pilotos y las condiciones climáticas adversas y problemas de navegación pudieron haber sido un factor que contribuyó a su desaparición, pero no lo documentan como el factor principal. ¿Sí? A mí todo esto, como la situación climática, esa neblina, esas interferencias, son más bien como los síntomas, pero la realidad, el por qué desaparecieron y después el sexto avión, que era el que los tenía, iba su misión, él sí estaba en misión de rescate,
pues para ver qué había pasado con los tripulantes y las 5 aeronaves, además de sus armas y todo, pues también desaparece. Sí, pues es el caso con el que comienza toda esta historia en el 45. Pero en marzo de 1918, el USS Cyclops, un barco de carga naval de la Armada de los Estados Unidos, desapareció mientras viajaba desde Barbados hasta Baltimore. La embarcación y sus 306 tripulantes, ya no fueron 14, ya no fueron unos avioncitos, fue un barco, sí, un barcote, y mucha gente, 306 tripulantes que nunca fueron encontrados. Aunque no hay una explicación concluyente al día de hoy, se han propuesto diversas teorías, como la posible falla estructural, un hundimiento repentino, debido a las condiciones marítimas, climáticas, etc. Pero al día de hoy no hay una causa documentada que le dé explicación a la desaparición de un barco como este. Claro que existen innumerables leyendas de los habitantes de las diferentes zonas de este triángulo que pues nos pueden narrar unas historias que incluyen desde seres criptozoológicos como manifestaciones naturales o pudiéramos decir climáticas, pero totalmente inexplicables. Y pues bueno, una de estas leyendas que también tiene pues el tono de haber sido documentada, pero en el folclore, porque esto es de 1872, ¿sí? Es un barco, en realidad es el Mari Celeste. Y aunque no ocurrió dentro del Triángulo de las Bermudas, el caso de Mari Celeste está relacionado con las leyendas de la zona. En 1872, este bergantín estadounidense fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico, sin su tripulación a bordo. No se encontraron signos de lucha, no había daño por armas, no había una colisión, no se veían rastros de ataque ni de violencia, y hasta el día de hoy el paradero de toda esa tripulación sigue siendo un misterio. Por lo tanto, el Triángulo del Diablo, como también se le conoce al Triángulo de las Bermudas, adquirió ese nombre debido a la gran cantidad de desapariciones y misterios que se han asociado a esta área geográfica. Algunas de las teorías más populares para explicar estas desapariciones incluyen anomalías magnéticas, fenómenos meteorológicos inusuales, actividades extraterrestres o interferencias de fenómenos paranormales. Así es, dentro del folclore y todo lo que han visto estas gentes de la zona, gentes pesqueras, gente que sale al mar, han visto ovnis que no solo están volando, sino se sumergen, los famosos OSNIs, ¿no? Objetos submarinos no identificados. Están en el aire, están en el mar y entran y salen, como aquí en México hemos visto infinidad de veces, y hay una cámara que lo ve, en el Popocatépetl, ¿no? Ahí está la cámara que las 24 horas lo está monitoreando. Pues no puede haber una cámara similar en el Triángulo de las Bermudas, pero hay infinidades de historias, ¿sí? Y gracias a todo esto es que ha adquirido pues ese nombre de el Triángulo del Diablo, donde muy pocos se atreven a cruzarlo de manera
pues tentativa o temeraria, ¿no? Ya nadie lo hace porque no han sido uno ni dos los que han desaparecido. ¿Sí? Entonces, todas estas teorías populares, todas estas cosas que han pasado, le han dado ese nombre y ese temor, ¿no? A este fenómeno de, pues, infinidad de gente, barcos que han desaparecido sin dejar rastros no de violencia. O sea, si hubiera un monstruo marino, pues tendría que atacar, ¿no? O sea, tendría que de alguna manera haber restos. Pero si han sido, pues, ¿cómo pudiese decirse? Abducidos, secuestrados, o simplemente fueron a dar a otra dimensión. No pueden estar en el mar. Los restos de barcos y de todo, cuando menos el de alguno, ya hubiera salido, ya lo hubieran encontrado. Pero al día de hoy no se ha encontrado de las desapariciones documentadas nada ni nadie. Así, nada ni nadie. Ni hablar del folclore, ¿no? En el folclore, donde no se tiene documentado, pero se conoce el tema, es casi innegable para todas las personas que viven de cerca este fenómeno, que hay seres ahí abajo a los que, pues, de alguna manera no les gusta que nosotros intervengamos o nos demos cuenta o los veamos, pues al menos en el pasado. Y digo al menos en el pasado porque este tema, pues, nos pone en otro, que es todos estos ovnis y luces que han aparecido y se han manifestado, ¿no? Este podcast se graba en mayo del 2023 y ya tiene uno o dos años que esta oleada así se ha dejado ver en todo el mundo. Yo creo que más fuerte de hace un año para acá con la guerra de Ucrania. Pero bueno, a lo que nos atañe, que es esta zona en específico del planeta, que está entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, es una zona grande del Atlántico, pero está plenamente identificada con este fenómeno. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas tienen explicaciones más mundanas, como condiciones climáticas adversas, errores humanos. Sí, hay gente que ha salido a la mar sin tomar las precauciones, migrantes, pues algunas embarcaciones no muy provistas o seguras como para hacer un viaje largo, que pues definitivamente se han perdido en este Triángulo de las Bermudas, pero de los cuales sí hay un antecedente o han encontrado algo que pues culpa a un error humano. Pero hay otros cientos de casos, algunos documentados y otros simplemente en el folclore de los habitantes, donde saben que no hay una explicación lógica al día de hoy. Y bueno, amigos, escuchas o podescuchas, después de explorar las teorías de investigación y los testimonios y cosas documentadas, es hora de plantear nuestras propias hipótesis. ¿Cuál podría ser la explicación más plausible en este fenómeno? En este enigma, simplemente el resultado de malinterpretaciones, o hay algo más profundo
que aún no hemos descubierto, acaso? Me gustaría invitar a todos nuestros oyentes a compartir sus propias teorías, sus ideas, a través de nuestras redes sociales, y déjenos su comentario. ¿Ustedes qué creen? Yo, en lo personal, Luis Mojica, creo que hay algo ahí abajo. Sí, no sé si es una base alienígena o es simplemente una colonia de seres submarinos terrestres, no extraterrestres, no, completamente terrestres. Tenemos todos los antecedentes históricos, incluso prehistóricos, me atrevo a decir, ¿no? En todos nuestros anteriores civilizaciones nos han dejado claro que hay civilizaciones en el mar, ¿no? O sea, Poseidón no era el dios de los mares nada más porque sí, o sea, en toda su mitología tiene su propio pueblo, su propia gente, y en todas las demás mitologías también. O sea, Poseidón se aparece con otros nombres en otras civilizaciones, en muchas. Eso es un tema para otro podcast donde vamos a ver la manera en la que se parecen o todas las increíbles similitudes que hay, pero que al final a mí me dejan ver que muy probablemente haya una civilización que todavía no conocemos, ¿sí? Hay innumerables también documentaciones de navegantes que afirman haber visto sirenas, tritones, vaya, gente, tribus del mar. Entonces no estoy seguro si fuese una base, porque pues creo que ya estarían en contacto a estas alturas con ciertos gobiernos, con al menos Estados Unidos, pero si fuera más bien esto como una tribu que todavía no se conoce. Hay tribus en el Amazonas que son completamente vírgenes, que jamás han tenido un contacto con humanos. ¿Por qué no lo habría en el océano, de los que hemos explorado apenas el 5%? Y que ni siquiera el investigador Cousteau quiso seguir, quiso continuar. Entonces, sí hay algo ahí, y mi conclusión es que ahí está viviendo. Y con esto, amigos, pues llegamos al final de nuestro primer episodio de Enigmas al Descubierto. Espero que hayas disfrutado de nuestro viaje en busca de respuestas a este enigma intrigante. Recuerda que la búsqueda de la verdad nunca termina y que seguiremos explorando más enigmas en futuros episodios. No dejes de contactarnos y deja tus comentarios. Saludos, y estuvo con ustedes Luis Mojica. Hasta la próxima.